Muchas gracias. Entonces, sí, más que todo, como el proyecto que nosotros estamos llevando a cabo, ya tenemos más de 6 7 años de estar trabajando a nivel de ONG. Bueno, algunos, o creo que la mayoría me conocen. Aquí estuvimos trabajando un promedio casi de 4 años en lo que era la capacitación de jóvenes y aparte de eso, el trabajo que hacemos como ONG, apoyando de alguna u de otra manera a las personas de las comunidades, pero también como institución de alguna manera que conocemos la parte espiritual y que nuestra ONG es con tinte religioso, porque el permiso que tenemos del Estado es para llevar el mensaje del Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo a todos los lugares donde uno crea conveniente o donde las personas lo invitan a uno. Entonces ese es el permiso que nosotros tenemos como ley de Estado. Y en base a ese permiso que tenemos, entonces también nosotros hemos visto a bien ocupar esa institución como un ente que sirve para trabajar en el ambiente social, para llevar también lo religioso. Entonces yo le decía a don Cande, son cientos de conferencias que hay, son cientos de horas de temas, hay toda clase de temas de escrituras y hemos hablado en todos esos temas de todos los libros de la Biblia. Entonces yo le digo a don Cande, siempre hay preguntas y las personas tienen preguntas y nada me cuesta a mí abrir la Biblia porque yo para eso fui quizás diseñado, porque ya tengo, no es nada nuevo esto. Yo desde que tengo uso de razón a mí me regalaron prácticamente a lo religioso. Nunca fui religioso, ni quizás quiero ser nunca religioso, no va conmigo eso. Pero desde que tengo uso de razón a mí me metieron a una iglesia y fui enseñado, instruido en el ambiente religioso. En ese ambiente yo anduve trabajando por todo Centroamérica, México, Estados Unidos, Belice, haciendo todo lo que son trabajos de religión, lo que ellos hacen, ¿verdad? Aquí en Centroamérica levantamos un promedio casi de 300 iglesias. En lugares donde no había absolutamente nada, nosotros llegábamos, buscábamos el lugar, la ubicación, construíamos el auditorio y se dejaba montada ya la iglesia con todo y personas. Ese fue el trabajo que yo hice por más de 35 años. Luego yo ya me quedé trabajando independiente en esto de lo social. Entonces prácticamente toda mi vida ha sido trabajar en ese ambiente, ¿verdad? En el ambiente religioso. ¿A qué llego con esto? Que sí conozco los temas, todos los temas relacionados al ambiente religioso. He trabajado con sacerdotes católicos, con todo lo que es el ente de toda esa rama católica. Y he trabajado con la mayoría de organizaciones religiosas protestantes. Entonces conozco la forma como ellos trabajan, cómo ellos piensan y cuáles son las leyes y estatutos que ellos tienen. Más sin embargo, también conozco desde mi trinchera todo lo que es la hermenéutica, síntesis bíblico, teología y cada tema relacionado a la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, prácticamente es mi tema y a mí no me cuesta sacar la Biblia y comenzar a hablar de eso. Comenzar a hablar desde Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de los Reyes, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, con sus diferentes etapas, con sus diferentes profetas, el tiempo en que ellos estuvieron. Es decir, es el tema que yo manejo. Luego en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Epístola a los Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, o los Corintios, los Gálatas, las epístolas, Judas, o las cartas de Pedro, las cartas de Juan, o todo el libro de la Revelación, que es el libro del Apocalipsis, desde cómo comienza la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel, a Juan su siervo, quien da testimonio de todas estas cosas, de la revelación. Luego lo que son las 7 edades que aparecen también en Apocalipsis capítulo 2 y 3, que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que son iglesias en representación allá en Asia Menor de lo que acontecería en los 2000 años de historia.
Luego después de eso dice Juan que oyó una voz del cielo que le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ya Apocalipsis capítulo 4. Y después de eso comienza ese ángel a hablarle del misterio de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas y del misterio de los 144,000 que son escogidos del pueblo de Israel, hasta llegar al Apocalipsis capítulo 10, donde dice que oyó y vio un ángel fuerte que descendía del cielo, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y sus pies como columnas de fuego, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y rugió como cuando ruge un león, y cuando hubo rugido 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué son los 7 truenos? ¿Qué son las 7 copas? ¿Qué son las plagas? Y luego llegamos al Apocalipsis capítulo 11, que es el ministerio de Moisés y Elías. ¿Cuándo es que ese ministerio de Moisés y Elías viene? ¿Y cuál es la tipología del ministerio de Moisés y Elías? De Apocalipsis capítulo 11. Y si nos damos cuenta, tiene concordancia con Malaquías 4:5. Entonces, el ministerio de Moisés y Elías, de Apocalipsis capítulo 11, para luego pasar al Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 13, que habla del dragón, que habla de Babilonia la Grande, que habla de la gran ramera, que habla de todos los que de alguna o de otra manera pertenecen a sistemas religiosos y que son controlados por la gran ramera. Ese caballo blanco que viene cabalgando, aparte de los 4 jinetes, aparte de los colores que representan a Babilonia la Grande, y aparte de todos esos poderes de la quinta dimensión, hasta llegar al final del libro del Apocalipsis, capítulo 22, versos, y así sucesivamente, cómo se despide. Es decir, conocemos el tema, sabemos de lo que hablamos. Y podría yo bien fácilmente hacer lo que hago, pararme con la Biblia y comenzar a lucirme, a hablar y a demostrarles, y wow, habló tan bonito que no entendí nada. Entonces, yo le decía a don Cande, mejor hacer una reunión en la cual que surjan todas las preguntas, que surjan todas las incógnitas de qué es esto, qué somos. Y luego, entre esas preguntas, qué bonito que alguien diga, bueno, pero ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿O qué es eso de las dispensaciones? ¿Qué son eso de las edades? ¿Qué es eso del tiempo? ¿Un tiempo? ¿La mitad de un tiempo? ¿O cuál es la tipología del libro de Daniel con el libro del Apocalipsis? Toda la hermenéutica, síntesis bíblico, teología, lo conocemos y lo manejamos muy bien. Más sin embargo, lo que Dios maneja es el corazón de la persona, y eso no lo podemos manejar nosotros. Entonces es allí donde viene ya el convivio, para compartir lo que Dios toca a cada persona. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar y lucirme de lo que yo conozco, pero eso es conocimiento. Lo que Dios hace, eso es único, porque Dios toca el corazón de cada persona, y cuando Dios toca el corazón de cada persona, entonces la persona ya tiene una comunión con Dios. Y ya no es de, wow, qué bonito habla o qué feo habla. No, ya ahí es Dios directamente hablando al corazón de la persona. Y es allí donde yo quisiera tener un compañerismo con ustedes para darnos a conocer qué somos, quiénes somos y cuáles son las preguntas incógnitas. Es decir, manejo los temas y estoy a la orden para eso. Qué bonito, y qué bonito eso, porque honestamente, como les digo, yo estudié en esa época de joven. ¿A dónde no me mandaba mi mamá? Mi mamá quería una buena persona, no lo logró, porque no soy buena persona. Pero aprendí lo más importante, que es el temor a Dios, eso sí lo aprendí. Es decir, a Él sí lo amo y le temo. Entonces eso sí lo logré aprender gracias al esfuerzo de mi mamá. Entonces yo fui a estudiar con los religiosos y vi cómo los religiosos se empapaban de una cosa que se llama charlatanería. Vi las estrategias y las fórmulas que ellos utilizaban para mantener a las masas dormidas. Y ahí sí funciona lo que decía un filósofo, que la religión, bueno, él decía la Biblia, pero yo me gustaría mejor decir la religión. Él decía que la religión es el opio para mantener a las masas dormidas. Y vaya que sí, yo estuve estudiando con todos y cada uno de estos líderes religiosos y vi cuáles son las estrategias que tienen. Y lejos de acercar al ser humano a la gracia de Dios, lo alejan. Lejos de que la persona pueda conocer a Dios desde su interior, de adentro para afuera,
ellos, su misión es que la persona conozca a ese Dios, pero de afuera para adentro. Es decir, la camisa que yo me pongo hoy, dentro de muy poco ya va a estar rota, ya va a estar arruinada. Pero ellos quieren ponerme una camisa para que los demás miren que yo estoy santo, que yo me he visto santo, que yo me comporto santo. Y utilizan toda esa estrategia que al final lo que hacen es alejar al ser humano del verdadero conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios está en el alma. Es decir, el cuerpo cada día se nos va poniendo más viejos y tarde o temprano nos vamos a despedir de este cuerpo. ¿Y dónde está la santidad que se fingía con este cuerpo? Se acabó. Pero si nosotros tenemos la santidad del alma, que es lo que Dios demanda, eso es otro rollo. Y allí sí ya uno la tiene hecha. ¿Por qué? Porque Él demanda ser santos como yo soy santo. Y esa es la frase tan linda que nuestro amado Señor Jesucristo nos dejó. Entonces, ¿quiénes eran los que se vestían de santos en aquella época? Estaba todos los líderes representando a todas las religiones. Estoy hablando de hace 2022 años, cuando nuestro amado Señor Jesucristo caminaba en la tierra. Ahí estaban las representaciones de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y de todas las religiones como hoy en día, en representación del concilio, el que mejor conocido como el concilio del Salerín. Entonces, ellos eran tan santos que no pecaban en nada. Ellos se vestían santos, hablaban santo, caminaban santo, pero querían matar al único santo que era nuestro amado Señor Jesucristo, hasta que lo mataron. Pero antes de que lo mataran, nuestro amado Señor Jesucristo les dijo, son sepulcros emblanquecidos, porque hablan de santidad, pero de santidad no tienen nada. Se visten como santos, pero de santidad no tienen nada. Y les dijo sepulcros emblanquecidos. ¿Y qué es lo que hay dentro de un sepulcro? Puro ya honestamente estiércolero, porque el cuerpo ya se pudrió, ya se llenó de gusanos, pero por fuera le ponen lápida, lo hacen bonito, lo hacen tan bello, una cosa de cementerio que hasta flores le ponen encima a eso. Pero nuestro amado Señor Jesucristo les dijo sepulcros emblanquecidos, porque ustedes quieren cargar a sus feligreses y le ponen sobrecargas que ellos no las quieren ni siquiera voltear a ver porque se sienten tan santos que no. Entonces, y hoy en día es lo mismo, el mismo show y las mismas artimañas, porque mientras más alejen al ser humano de la gracia de Dios, mientras más alejen al ser humano de la misericordia de Dios, ellos tienen el objetivo no solo de tener a las masas acaparadas, sino de que también se la presentan al concilio. ¿Por qué? Porque el concilio allá fue en el año 325 al 329, el primer concilio, el concilio de Nicea, donde se organizó tanto la Iglesia Católica Apostólica Romana, pasa de ser el imperio romano a ser el imperio papal. Y luego en ese concilio se unen todas las organizaciones, tanto las así llamadas cristianas, protestantes, porque después de eso fue que fueron protestantes. Ahí lo que hicieron fue alianza, el conocimiento pagano con el conocimiento cristiano. ¿Por qué? Porque el conocimiento pagano era el que venía desde el tiempo egipcio. Luego pasó a los persas, luego a los medo-persas, luego pasó al imperio romano. Y esa religión pagana era la que tenía ídolos, la que tenía dioses. Y toda esa camada de cosas que hacía que el ser humano se idolatrara a través de dioses o imágenes. Y luego el conocimiento cristiano hace alianza con ellos para hacer el famoso concilio de Nicea. Luego, más adelante han venido todos esos concilios hasta llegar al año 1960, 62, donde el último concilio, donde la iglesia protestante se vuelve a unir con la iglesia católica para compartir la fe y el alma de los seres humanos. Entonces, lejos de hacer un bien a la humanidad, están alejando a la humanidad de la paz de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Eso es lo que hace el sistema religioso. Al contrario, lo que hace Dios en el corazón de la persona. Hay tanta gente maravillosa, no solo en las religiones, hay en todo el mundo gente maravillosa que Dios habla con ellos en su corazón. Y esa gente se identifica. Tenemos el caso de Don Cande. La vez pasada contó la historia y es verdad. Yo cuando lo vine a visitar hace 6 años con el machete me salió. Si me viene a hablar de religión, yo no quiero saber nada de eso, me dijo. Pero ya con el machete desenvainado, que yo de religión no quiero saber nada. Y hoy vemos, como decía Abraham, vemos a un hombre hablar de Dios. Eso es lo que Dios hace, tocar el corazón de las personas. La religión lo que nos hace es, claro, nos hacen gente buena, honestamente. La religión hace gente buena, hace gente que viva bien, pero
tenemos la historia de Lázaro. Lázaro era un mendigo. Lázaro pasaba en el portal de la iglesia pidiendo limones y estaba el hombre rico. Cuando se murieron, según la parábola de nuestro amado Señor Jesucristo, el rico que era bueno, porque la escritura dice que, más sin embargo, él se fue para el infierno y Lázaro se fue para el cielo. Entonces, ¿a qué nos estamos pasando? No es de qué soy físicamente o qué tengo físicamente, sino qué es lo que tengo por dentro. Si la persona tiene a Dios en su corazón, la tiene hecha. La tiene hecha. ¿Por qué? Porque esa persona puede hablar con Dios directamente. Entonces ya una vez calentando, como se dice, los motores, son temas, mire, son temas bien dulces y muy bonitos. Yo me acuerdo, yo pasé con Don Cande casi un año hablando de esto, ¿no? Casi un año, de repente ya Don Cande, con el permiso de él, voy a contar algo que él me dijo. Mire, don Cheque me dijo, yo creí que me iba a morir como animal, Yo creí que de plano, yo creí que Dios no tenía ningún trato conmigo, Y yo estaba decidido a morirme, sí, creí que Dios no tenía ni un trato conmigo. ¿Me entiende? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, es lo que hace Dios. Yo solo lo que hago es compartir el conocimiento bíblico. Es decir, puedo sacar la Biblia si ustedes quieren que tenga la Biblia aquí y ahí está, pero como la he leído tantas veces, la tengo en el cerebro. Me empapé tanto de ese libro que lo tengo en el cerebro. Entonces hoy podemos hablar. Pregúntenme lo que quieran. Hay una sola cosa tan maravillosa. Sí, eso. Él tiene el poder de todo. Eso le iba a decir. ¿Por qué? Porque imagínense, si uno no pudiera oír, entonces uno está fregado, porque entonces, ¿cómo va a oír lo que están hablando? Si uno no pudiera leer, a la puchica, entonces me voy a condenar porque no puedo leer. Y entonces, y si uno no puede ver, y si las tres cosas están en uno, está más jodido uno. No puedo ver, no puedo leer y no puedo oír, entonces ya soy condenado. Claro que no. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó, y a los que glorificó, a estos santificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó aún a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué nos apartará del amor de Dios? Pregunta. Tribulación, angustia, desnudez o hambre o espada, como está escrito. Somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, dice él, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que en su bendita gracia nos llamó. Es decir, no se trata de que si yo puedo oír, si yo puedo ver, si yo puedo leer. Se trata, como dijo usted, de tener a Dios en el corazón. Y allí la tenemos hecha, ahí lo tenemos todo. Le voy a tocar dos puntitos relacionados a eso. Como por ejemplo, ¿por qué dicen que nuestro amado Señor Jesucristo era el bendito Cordero de Dios? ¿Por qué? Tiene que surgir esa pregunta. Y como seres humanos uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué le dicen el Cordero? Entonces, vaya, fíjese bien, en el Antiguo Testamento había una ley establecida. Y era la ley establecida del perdón. Es decir, cuando el ser humano, en todo el Antiguo Testamento, desde Éxodo hasta Malaquías, el ser humano estaba condenado por el pecado. Entonces venían y mataban un animalito, y ese animalito, que era un cordero, derramaban la sangre de ese animalito, y el sumo sacerdote, que tenía que ser de la línea arónica, de la línea del hermano de Moisés, porque Moisés y era el sumo sacerdote. Entonces de esa línea hasta Malaquías, toda la línea de los que salieron de Aarón pasaban a ser sacerdotes. Entonces ellos tenían la potestad de parte de Dios de presentar la sangre para que esa persona fuera limpiada por un año del pecado. Un año nomás. ¿Por qué? Porque el ser humano estaba condenado a muerte. Porque eso aconteció allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Entonces eso lo practicaron por miles de años. Y luego, cuando ya Malaquías parte, pasaron 400 años que no hubo profeta. Lo que hubieron fueron sacerdotes. Entonces esos sacerdotes por 400 años cuidaron de la gente. Pero cuando viene ya Juan el Bautista, entonces Juan el Bautista comienza un ministerio de bautismo, de arrepentimiento. Pero luego nace el bendito Cordero, nuestro amado Señor Jesucristo. Y
Juan, cuando lo ve, dice: he ahí el Cordero de Dios que quitará el pecado de la humanidad. Entonces, cuando Jesús le dice a Juan que lo bautice, Juan le dice: pero ¿por qué tú vienes a mí si yo necesito de ti? Y Jesús le dice: es menester, es necesario que se cumpla toda escritura. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el Cordero que quitaría no por un año, sino para siempre el pecado del origen de la humanidad. Es decir, el ser humano, después que la sangre del bendito Cordero fue derramada en la cruz, automáticamente la humanidad estaba salva del pecado original. Entonces, eso es lo que significaba el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el título que le pusieron del Cordero de Dios. Entonces, y así se pueden llevar todos los temas relacionados a eso. Como por ejemplo, la escritura que habla de que San Mateo 24:31, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. De la higuera aprender la parábola: cuando ya sus ramas estén tiernas y den su fruto, sabéis que el verano está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, ¿qué significa eso? Y si lo comenzamos a ver, que el relámpago se manifiesta en el oriente. Ok, entonces el oriente, el pueblo de Israel, y se deja ver hasta el occidente. Entonces tenemos Israel, Asia Menor, Asia Mayor, Europa, Norteamérica con toda Latinoamérica. ¿Y dónde se manifiesta al final? En el occidente. Entonces comenzamos a ver Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento en Israel. Pero ya cuando Pablo se levanta en Asia Menor y lleva el mensaje ya de Jesucristo, del bendito Cordero, entonces comienza el relámpago a caminar por Europa, llega a Norteamérica y hasta la Patagonia de Latinoamérica, que es los confines de la tierra. ¿Y qué es lo que ha acontecido en todo eso? Ahí vemos las escrituras de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde hablan de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que son representaciones de 7 iglesias, junto con 7 mensajeros, que son los que llevan el mensaje del relámpago, que acontece en el oriente y se manifiesta hasta el occidente, para luego que se lleve a cabo la venida del ministerio de Moisés y Elías. Pues así es esto del conocimiento. No estamos, digamos, de alguna manera creando religión ni nada de eso, sino que lo que estamos es dando conocimiento a las personas, y no estamos vendiéndonos como religiosos. Como yo les decía, yo no soy ningún religioso ni quiero serlo. No me quiero vender como cristiano para los demás, porque todos tienen su propia ideología del cristianismo. El ser humano cree que porque uno habla de Dios, uno tiene que complacerle sus caprichos. Y cuando uno tiene a Dios en su corazón, uno no está dispuesto a complacerle caprichos a nadie, porque uno ya tiene a Dios en su corazón. De allí, cada quien tiene su propio Dios, y cada quien tiene su propia ideología, y cada quien tiene sus propios fundamentos. Y para eso hay colores. El que quiere ser católico, pues que sea católico, y el que quiere ser evangélico, que sea evangélico. Y el que quiera aprender de la Biblia, pues hay tantas formas de aprender de la Biblia, que cada persona está para que aprenda lo que quiera y como quiera. Es decir, si nosotros caemos en el error de ser como otro, entonces perdemos lo único que tenemos, que es nuestra autonomía. Y entonces ya voy a agarrar yo el Dios católico, el Dios evangélico o el Dios de otra persona. Entonces, ¿dónde está el alma mía? Porque el alma mía es única. El alma mía no es la de ustedes. Cada ser humano tiene un alma. Y esa alma es lo que representa a cada ser humano. Y cada quien tiene su propio concepto, cada quien tiene sus propias ideas, y cada quien tiene su propia filosofía de ver las cosas. Entonces está diciendo que si una persona pertenece a una religión, independientemente de la religión que sea, pierde la autenticidad del alma. No, porque el alma es única. Y es decir, yo por ser católico no voy a dejar de ser hombre, ni usted por ser evangélica va a dejar de ser hembrita, es mujer. Es decir, la autonomía es única. No, Dios... estamos hablando de la religiosidad, entonces por eso... Sí, no, lo que cuando hablamos de la religión es un título, es como, digamos, un estudio académico. Yo puedo ir a la misma escuela o a la misma universidad, pero usted está sacando una ingeniería en sistemas y yo estoy sacando una ingeniería civil.
Pero eso no nos quita la autonomía de ser profesionales. Es decir, cada quien va a ser profesional. Usted puede estar en la religión que quiera y aprender de la religión que usted quiera, pero su autonomía, que es usted, lo que usted tiene, que es su alma y su espíritu, eso es único. ¿Por qué? Porque cuando ya usted vende su autonomía a un sistema, ahí sí usted la pierde. ¿Por qué? Porque se vende a intereses bastardos, y lo trato desde este punto, no que sea bastarda la religión, sino que usted se vende a intereses bastardos. ¿Por qué? Porque usted ya no toma sus propias decisiones. Es como que yo esté sacando mi ingeniería en sistemas, pero porque usted está sacando una ingeniería civil y porque me gusta, yo voy a seguirla a usted. Pierdo mi autonomía, pierdo lo que yo soy, pierdo lo que yo quiero, pierdo lo que soñé hacer en mi vida. Claro, que una vez yo estuve hablando con un sacerdote, nos tiramos, bueno, la reunión con él solo era de 20 minutos, nos tiramos 8 horas hablando. Hablamos de toda la historia del catolicismo, desde su fundación hasta nuestros días. Y el señor terminó diciéndome, ¿cómo te puedo contradecir si eso es historia, si eso es verdad? Es cierto que la Iglesia Católica Apostólica Romana mató más de 100 millones de personas. Es cierto, porque los libros de historia lo hablan. Los libros de historia, el libro de John Fox lo dice. Es decir, toda la Santa Inquisición, o mal llamada Santa Inquisición, lo demuestra. Las bibliotecas del mundo están llenas y repletas de toda historia. ¿Cómo te puedo contradecir yo si es cierto? Sé que también la Iglesia Católica estuvo llena de corrupción. Sé que estuvieron la familia Borgias que convirtieron eso en una herejía. Lo sé muy bien. Pero ¿con qué terminó él? Pero si yo sigo lo que vos me estás diciendo, es para morirme de hambre. A eso voy. De eso es que estamos hablando, vender la autonomía que uno tiene por intereses. Y eso es lo que se ve y pasa, ¿verdad? Y por consiguiente los protestantes evangélicos también, es decir, no solo le vamos a echar la culpa a la Iglesia Católica, porque los protestantes están llenos también de cosas relacionadas a intereses humanos. No les interesa que la persona conozca qué es el alma, qué es el espíritu, qué es el cuerpo. No les interesa ninguna de las frases o temas bíblicos para poder conocer a Dios desde el interior, sino que la Iglesia protestante lo que vende es poder conocer a Dios desde el exterior, desde afuera. Yo decía en una conferencia, hay un grupo que maneja mucha gente y mucho dinero, pero ellos dicen son los hombres más felices de la tierra. ¿Por qué? Porque creen que todos los caprichos Dios se los tiene que complacer a ellos. Tiene que Dios darles dinero, tiene que Dios complacerles todos y cada uno de los caprichos que ellos tienen. Y por eso ellos dicen son los hombres más felices de la tierra, porque creen ellos que Dios está complaciendo caprichos de humanos. Y ese es un juego de niños, es decir, el capricho más grande que se puede ver hoy en día es una cosa fuera de lo que es Dios. Y cuando hablo de Dios no estoy hablando de un Dios, estoy hablando del Dios que controla todo, que controla los árboles, que controla el aire, que controla la tierra, que nos controla a nosotros. De ese Dios es que estoy hablando. Pero cada sistema religioso crea su propio Dios. Y entonces cada sistema religioso dice, vengan a mi Dios. Y se atreven a decir, Dios está en la pentecostal, en la luterana, en la bautista, en la presbiteriana, en las asambleas, en la luz del mundo. Y ya no venden al Dios creador de los cielos y de la tierra, sino que venden a un Dios que ellos tienen atrapados allí. ¿Y cómo le fascina? Así como la Iglesia Católica le fascina vender a un Dios crucificado, porque sí le fascina demostrarle a la gente que ellos tienen el control de Dios y que lo tienen allí crucificado. La Iglesia protestante venden a un Dios sanguinario, a un Dios malvado, que si usted no hace esto se va a ir al infierno, si no hace lo otro se va a ir al infierno, si faltó a las leyes y ordenanzas que ellos tienen se va a ir al infierno. Entonces, una iglesia venden a un Dios crucificado y los otros venden a un Dios sanguinario, a un Dios malo, cuando Dios es deidad, Dios es divinidad, Dios es Trinidad, Dios es la gloria.
Y la gloria de Dios está en todo. ¿Por qué? Porque el mismo sol que alimenta a los malos nos alimenta a nosotros. La misma lluvia que alimenta a los malos nos alimenta a nosotros. Es decir, Dios es el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Y Dios no está en las religiones, está en el corazón de las personas. Y sí, hay gente buena, como les decía al principio, en las religiones. Gente que tienen a Dios en su corazón, a el Dios de ellos. Porque cada uno de nosotros tenemos a nuestro Dios. Es decir, no puedo decir yo tengo el Dios de ella porque ella ha visto a su Dios desde que ella ha visto la grandeza de Dios. La ha visto cuando despierta, la ha visto cuando respira, la ha visto en la sonrisa de sus hijos, de su familia. Es su Dios y ese es el Dios que la llena a usted. Yo tengo mi Dios que me ha sacado de los problemas, me ha sacado de tantas circunstancias. Mi Dios. ¿Y a dónde llega ese Dios? A un Dios creador de los cielos y de la tierra, como dice la Biblia, el Dios de dioses. Porque cada individuo tiene su Dios, que es una pequeña partícula de Dios dentro de cada uno de nosotros, que es mejor conocida como alma. Y esa alma nos hace sentir, nos hace ver, nos hace agradecerle a Dios todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos a diario. Entonces, es decir, cada uno de nosotros anda un Dios que llega al Dios de dioses, como dice la Biblia. Como dicen todos los profetas del Antiguo Testamento, hablan de eso. Bendito el Dios de la gloria, bendito el Dios de dioses, alabado sea el Dios de los dioses. Claro, a mí me fascina, mira, a mí me fascina hablar con los hermanos protestantes, porque ellos ya no caminan, ellos vuelan. Ya ellos se sienten tan purificados y tan santos que ellos vuelan. Ellos no caminan, ellos sienten que ya vuelan, que ya lograron el éxito. Pero cómo me fascina preguntarles, ¿y qué obras hizo aquel que estaba en la cruz junto con los otros dos ladrones? Junto con los ladrones. ¿Qué obra hizo? ¿Qué buena obra hizo? O sea, no hizo nada, absolutamente nada para nuestro amado Señor Jesucristo, ni para las obras. Y Jesucristo le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién más ha ido al paraíso si es el lugar de Dios? Y ese tipo no anduvo con él, no caminó con él, no hizo ninguna de las obras que los demás discípulos hicieron. Y todos los discípulos, uno se quería llamar el trueno, otro se quería llamar los relámpagos, otros se querían tener la virtud de Juan el discípulo amado, otros querían ser como Pedro y tantos, pero ese no hizo absolutamente nada. Y de un solo le dice Jesucristo, porque el tipo solo le dijo, estaba al otro lado el sinvergüenza, el bandido, y le dice, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te destrabas y destrábanos a nosotros de esto? Y viene el otro y le dice, hey, nosotros sí merecemos lo que tenemos. Es decir, ese sí era bandido y reconocía que era bandido. Y le dice, nosotros no merecemos esto, pero este no ha hecho nada. Y le agrega y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De una vez, no se acordó de él de una vez, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Me fascina demostrarle eso a los religiosos, a los que creen que ya lo alcanzaron todo. Correcto, vaya, es bien bonito porque no hizo nada para los demás, pero sí tenía a Dios en su corazón. Y conocía de Dios. Por la pregunta que usted me hace, yo lo considero a ese tipo un tipo que los tenía bien puestos, porque ni siquiera le pidió perdón. Si ustedes se dan cuenta, ni siquiera le pidió perdón. Ni siquiera le dijo, mira, la regué, perdóname. No, solo le dijo, acuérdate de mí. Y sabía quién era y conocía a Dios, porque sí, los rasgos del testimonio que él da, era un tipo que conocía de los profetas del Antiguo Testamento. Y le dice, este es y él no se merece esto. Es decir, el tipo los tenía bien puestos. Y por la pregunta que usted hace, que por qué hablamos de Dios, es una cosa bien bonita. Porque vamos a lo siguiente, reúnen a un ateo y a un cristiano. El ateo decía, no, ¿y yo para qué? ¿Qué ese fanatismo loco de creer en Dios? Y el cristiano le dice, hay dos cosas tan bonitas. Una, que yo como cristiano vivo bien y tengo una fe. La fe de que Dios existe. Cuando yo me muera, si Dios no existe, pero por lo menos viví con una fe tranquila. Al contrario de vos, como ateo. Si te morís y no creíste en Dios, pues vos perdiste. Yo viví bien creyendo en Dios. Entonces, desde mi punto de vista, yo me siento bien hablando de Dios. Me fascina eso. Y no me importa que me crean o no me crean, porque yo lo creo. Y eso es lo que me llena. Porque no vendo religión, no vendo ideologías, ni mucho menos quiero tener adeptos. Lo que yo comparto es lo que tengo.
Y lo que tengo es conocimiento. Y demuestro que lo tengo. Y con eso soy feliz. Y comparto de lo que tengo. Entonces, ¿cómo el que no le gusta oír? Él es feliz o ella es feliz haciendo lo que más le compete. Es decir, conocemos la escritura tan bien que dice en el libro de Apocalipsis que unos fueron diseñados y predestinados para no creer. Vieron al ministerio de Moisés y Elías. Vieron todos los milagros que ellos hicieron. Vieron el reino milenial. Vieron las trompetas, vieron las copas, vieron los 144,000 del pueblo de Israel que de plano murieron, pero también fueron salvos. Vieron el ministerio de los 7 ángeles mensajeros. Vieron todas las profecías apocalípticas y dice, y no creyeron porque fueron predestinados y diseñados para no creer. Es decir, ¿y qué soy yo o qué somos nosotros para hacer que una persona crea si no conoce ni tiene a Dios en su corazón? Es decir, no se puede. Si Dios no lo hizo porque ya Dios mismo lo había predestinado y diseñado para no creer, ¿quiénes somos nosotros para hacer que una persona crea? No somos nada. Entonces lo único que nos queda es ser felices con lo que tenemos, ser felices con lo que creemos. Y allí es donde mora la paz de Dios en el corazón de la persona. Entonces, yo soy feliz con lo que tengo. Yo me fascina creer que soy hijo de Dios. Me fascina creer que Dios está en mí. Me fascina creer que yo soy de los predestinados hijos de Dios que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, donde ni Dios mismo los puede borrar. Me fascina creer que voy a estar en el reino milenial. Me fascina creer que voy a estar con el ministerio de Moisés y Elías en el juicio de la gran tribulación, viendo todas las plagas apocalípticas, destruyendo a la Babilonia la grande, la gran ramera, junto con los protestantes. Me fascina creer eso y es un grado de adrenalina que me hace sentir bien.